Hola, hoy vamos a revisar un conjunto de noticias bastante variado, del 11 de agosto de 2025. Sí, un día con eventos de todo tipo, parece. Exacto. Tenemos desde una protesta universitaria aquí en Guatemala hasta temas de migrantes, un accidente en Estados Unidos, algo de música y hasta clima extremo en Europa. Un panorama bastante completo. La idea es explorar un poco estos puntos clave, ver qué resalta. Así que bueno, vamos a ello. Empecemos por casa, Guatemala. La Universidad de San Carlos, la USAC. Hay tensión, específicamente en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Ajá. Los estudiantes impidieron que Werner García tomara posesión como director. Rechaza nombramientos del Consejo Superior Universitario, el CSU. El máximo órgano, sí. Piden nuevas elecciones, dicen que hicieron 9 solicitudes para votar antes que fueron ignoradas, y claro, argumentan que si no hubo elección, pues el nombramiento no es válido. Interesante. Es un conflicto clásico, digamos, sobre legitimidad. ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que lo fascinante aquí es esa tensión. Por un lado, la autoridad administrativa, el CSU, que toma una decisión porque venció un plazo, ¿no? El 8 de agosto, sí. Y por otro, la representación estudiantil, que dice, un momento, ignoraron nuestras peticiones. Se cuestiona el proceso democrático interno. Y además, suman el argumento de que García no es del área de salud. Claro, para psicología eso es relevante para ellos. Exacto. Todo apunta a una fractura en la confianza y en cómo se percibe la validez de las decisiones de la autoridad. Comprendido. Bueno, y moviéndonos de tema, pero sin salir de Guatemala en cierto modo, hablemos de los migrantes. Sí. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre 249 guatemaltecos, recluidos en Florida, en un centro llamado Alligator Alcatraz. Un nombre peculiar. Bastante. El canciller Carlos Ramiro Martínez fue claro. Dice que no son criminales, que su detención es por faltas migratorias. Administrativas. Esa distinción es importante, ¿eh? Al menos en el discurso oficial. ¿Qué tanto peso tiene en la realidad de esas personas? Bueno, legalmente, la diferencia entre falta administrativa y delito es crucial. Puede afectar el proceso, quizás la deportación, las consecuencias a largo plazo. Claro. Pero si lo vemos desde la experiencia individual, estar detenido, la incertidumbre, eso es duro, sin importar la etiqueta. La declaración del canciller busca manejar la narrativa, la percepción pública, ¿no? Pero la realidad del encierro es otra cosa. Entendido. Y bueno, mientras eso pasa, otra noticia, esta vez un accidente industrial grave en Estados Unidos. Sí, leí algo sobre eso. ¿Qué nos dice este tipo de incidente? Nos recuerda a esa vulnerabilidad inherente. La sala de inversión, que suele ser un punto crítico en la producción de acero, indica lo complejo y potencialmente peligroso de estos procesos. Cada accidente así, lamentablemente, es un llamado a revisar todo. La investigación será clave para prevenir futuras tragedias. Totalmente. Cambiemos ahora de registro. A la música. Glenn Hughes, quien fue voz de Deep Purple, Un ícono, sí. anuncia un nuevo álbum, Chosen, que sale pronto, el 5 de septiembre. Pero también deja entrever que podría ser su despedida del rock más pesado. Quiere explorar otros sonidos, cuida su voz. Interesante movida. Sí, y dice que en la gira se va a enfocar en lo nuevo, casi nada de Deep Purple. ¿Es solo evolución o hay algo más ahí? Bueno, siempre plantea preguntas sobre el legado, ¿no? Para un artista con esa historia, anunciar un cambio así o un posible cierre de etapa no es solo personal, es también manejar cómo te recuerdan, cómo juegas con las expectativas. Claro, la sombra del pasado. Exacto. Es una negociación entre su presente creativo y, el peso de su propia historia musical. Una búsqueda de reinventarse o quizás simplemente cerrar un ciclo. Tiene sentido. Y para terminar, el clima, que sigue dando noticias preocupantes. Ah, sí, la ola de calor. Una muy intensa en el sur de Francia y los Balcanes occidentales. Temperaturas de más de 40 grados Celsius. Tremendo. Y con consecuencias. Incendios graves en Montenegro, Bulgaria, Turquía, evacuaciones, alertas rojas en Francia, incluso récords de calor en Hungría. Esto ya no es algo abstracto, ¿verdad? Para nada. ¿Cómo estos eventos hacen tangible el cambio climático del que tanto hablamos? Justamente así. Traducen el concepto, las estadísticas.
en realidades vividas. Incendios que desplazan gente, alertas que paralizan regiones, récords que caen uno tras otro. Lo vemos directamente. Exacto. Ya no es una proyección futura. Son impactos aquí y ahora. Afectan vidas, economías, ecosistemas, de forma muy dramática y cada vez más generalizada. Entonces, haciendo un recuento rápido, tensión universitaria, migrantes en situación difícil, un accidente industrial fatal, un músico replanteando su carrera y una crisis climática visible. Todo en las noticias de un solo día. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Este bombardeo de información tan diversa, tan fragmentada, recibimos estos fogonazos de realidades complejas, locales, globales, una detrás de otra. Sí, es mucho para procesar. La pregunta es, ¿logramos conectar los puntos? ¿Construimos un entendimiento coherente de lo que pasa en el mundo? ¿O solo acumulamos piezas sueltas de un rompecabezas enorme que quizás nunca terminamos de armar? Esa conexión es el desafío, quizás. Posiblemente. El verdadero reto en esta era de información tan rápida y a veces tan desconectada. Una reflexión importante, sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis de las notas informativas de hoy.